Solemos pensar en la sociedad como en una agregación de individuos. Las personas se agrupan en pueblos, en ciudades y países y existimos los unos al lado de los otros. Pero esta imagen no solo es errónea, sino que nos puede llevar a seguir estrategias equivocadas a la hora de perseguir nuestros objetivos. Lo sé por experiencia propia. Bienvenidos a Ecoubicaciones, un podcast en el que en cada episodio escogemos un tema y lo tratamos en profundidad con un invitado diferente. Soy Edu Rodríguez y hoy me acompaña Cristian Martín, viticultor, informático y uno de esos curiosos insaciables que nunca dejan de aprender. Cristian, ¿qué estoy bebiendo? Hola, Edu. Bueno, dime tú, ¿cómo se llama el vino? El hombre bala, ¿Qué añada es? 2022. 22. Es una añada muy cálida. ¿Qué Entonces, significa eso? significa que durante el verano hubo un montón de olas de calor seguidas. Eso provoca que las uvas, las plantas, se paren, que se dice que se paran, ¿no? Se dejan de aportar nutrientes, porque tienen que sobrevivir, ¿no? Cuando hace mucho calor, hay mucha evaporación por las hojas, entonces las plantas tienen que parar de aportar savia, nutrientes, azúcares a las uvas. Entonces queda marcado, eso se marca en el carácter del vino. Ese es el efecto añada. Por ejemplo, el 23 fue mucho más fresco, hubo mucha más lluvia, suelen tener menos alcohol los vinos. Y bueno, estas son las O sea, cositas del entonces vino. es más pesado, es más que una añada. Tendrá más alcohol, quizá. También depende mucho del momento en que se vendime. Pero sí que habrá unas notas marcadas de que lo que nosotros decimos: aquí hay calor. Cuando catas, dices, aquí noto pues, una zona cálida o un año cálido o algo así. ¿Y tú qué estás bebiendo? Estoy viendo mi vino. No sé si decir un nombre porque sería hacer publicidad. Bueno, sí, lo voy a decir. Bueno, Ya que estoy. ¿qué más da? Sí. Exacto. Se llama Rot. Es una garnacha de la Sierra de Gredos. Estamos, junto con mi mujer, estamos en una viña muy vieja, que da muy poquito rendimiento, pero muy buena concentración. La viña vieja tiene esa característica, ¿no? Que aporta más matices al vino. ¿Cuántas plantas hay? ¿Cuántas cepas en una? Esta es una parcela pequeñita, ahí tenemos unas 600 cepas. 600 cepas que cultiváis vosotros, recogéis vosotros, ¿no? Es Sí. todo Todo. O sea, cuidamos desde el campo hasta que embotellamos, hasta la etiqueta. ¿Y de ahí cuántas botellas salen? Pues 550, 600, depende del año. Hay años que dan más kilos, otros que menos. Pero que no vivís de esto. Esto es una especie de... ¿Es un hobby o es un...? No sé si decirlo. Hobby suena como despreciativo. Quiero decir otra palabra mejor. Sí. No, Una pasión. Está siendo una pasión, básicamente, la curiosidad de cómo funciona esto. Te vas enredando al fin. O sea, ya estamos ahora con la tercera viña y doblando cada año la producción. Seguimos siendo muy pequeñitos, pero ya la cosa va más en serio. O sea, sin quererlo, se va acelerando la cosa. Pero claro, aunque sea una pasión y no sea vuestro medio de vida, sí que hay un deseo de comercializarlo, ¿no? Sí. No sé si es una cuestión económica, es más igual una cuestión de que se conozca, ¿no? Si estás haciendo una labor que te parece interesante, quieres que otros lleguen a conocerla, ¿no? Quieres que otros lo prueben y lo aprecien, ¿no? Sí, el principal motivo es que no nos lo podemos beber todos nosotros. O sea, ese es el Y mira que lo intentáis, ¿eh? Hacemos todo lo que podemos por subir la media nacional de consumo y todo eso. Pero... Entonces, al principio empezamos vendiendo a amigos, familia, ¿no? Quien se atreviera. Cada año vamos intentando mejorar y creo que lo vamos consiguiendo. Y entonces, si llega ese momento, ya empiezas a querer compartir. Sobre todo que verte un poco reconocido entre tus iguales, ¿no? Entre otros productores. Porque lo que más ilusión nos hace es que otro productor te diga: tu vino está muy bueno. Claro. Es curioso, ¿no? En uno de los últimos episodios hablé con mi hermano sobre música y sobre música contemporánea, sobre música orquestal contemporánea, que es tan minoritaria y tan difícil de escuchar, ¿no? Y evidentemente estaba hablando de cómo
realmente a quien tienes en mente cuando estás componiendo este tipo de música son otros compositores y otros músicos, ¿no? Ujú. Y como esto es parecido, ¿no? No estás teniendo en cuenta a un cliente final en un bar, de quien buscas es el reconocimiento de otros productores, ¿no? Que es, Sí, quienes sí, tienen sí, sí, tal el- cual. O sea, yo lo digo muchas veces, que nuestro vino no lo vas a encontrar en un supermercado, que no lo hacemos para que le guste a mi madre, sino para que le guste a quien entiende de vino. Eso sí, suena fatal, pero... Claro, eh, mi hermano hablaba de la música, yo hablaría de la literatura o Ujú, al final, no sé, yo paso muchísimas horas escribiendo post para el blog en Substack y evidentemente no espero en ningún momento sacar dinero de ahí ni ganarme la vida con ello. Lo que buscas es algún tipo de reconocimiento de personas a las que respetes, ¿no? ujú. Quizás no te diría otros escritores necesariamente, pero sí personas que tengan un criterio que tú puedas respetar. Sí, no es únicamente eso, ¿eh? O sea, en el caso, al menos en nuestro caso con el vino, es también el vino al final es gastronomía. Entonces Mm. hay un componente de compartir momentos. O sea, Ya, generar momentos especiales con gente. ¿Sabes? A veces haces amigos a través del vino en vez de pero otras cosas. Sí, no es tan diferente de lo que yo estoy planteando, porque al final son mm, conexiones. La conexión que se puede sí, estar dando con el lenguaje es similar, ¿no?, a la que se puede estar dando alrededor del vino. Pero esto de las conexiones es muy interesante, es que nos lleva, claro, al tema. Antes de entrar de lleno al tema, sin embargo, ¿no?, que estábamos en la ujú, introducción, ya he dejado caer que iba sobre las sociedades y las redes. Eh, eh, yo tengo que reconocer que cuando me enteré de que eras un productor de vino y de que tu vino y de que estabas intentando comercializarlo, yo me imaginaba, os imaginaba a ti y a Dorín, a tu pareja, yendo a restaurantes simplemente para comer y mientras estabas ahí, de igual dejabais caer. Ah, pues somos productores de vino. Y os decían, ah, sí, pues vamos a probarlo. No sé, tampoco lo pensé mucho, evidentemente, como demuestra esta fantasía tan poco real, ¿no? Pero sí que es verdad que me imaginaba un contacto de venta a cliente final directa. Y esto evidentemente no es así, ¿no? Me di cuenta hace un par de semanas, cuando tú viniste a Madrid, y aprovechamos para quedar y me llevaste a un bar de vinos. De vinos es el nombre del bar, no es que fuéramos de vinos, que también fuimos de vinos, ¿no? Y te vi hablando con la sommelier y creo que me imagino que es la propietaria de vinos, con Yolanda. Y estaba claro que pertenecíais a una red enorme en la conversación. Estabais hablando, tú y Doreen acababais de estar en Oporto, ¿no? ujú. ¿En Oporto qué había? Era Es es una feria, era una feria. sí, sí, una feria de vinos. ¿Qué es eso de una feria de vino? ¿Puedes explicarlo un poco? Pues están los productores con stands exponiendo sus vinos y allí van profesionales, los catan, ellos te explican cómo lo han hecho. ¿No? Entonces luego estamos los curiosos que nos colamos ahí o sea, ahí se aprende muchísimo. ¿No? Recuerdo al principio cuando empezaba en esto del vino, una de las primeras ferias dije, mira, voy a catar solo garnachas. ¿No? Y cuando ya Mm, llevaba 10 garnachas, vale, mm, ya tengo una idea más o menos clara de lo que es una garnacha. Ahora voy a, yo qué sé, mm. Chardonnay. ¿No? Ya, sí, aprendía sobre uvas o sobre zonas. Claro, entonces, cuando tú vas a vender tu vino, ¿cómo lo vendes? ¿Cuál es es navegando esta red, no es yendo a una puerta desconocida y diciendo aquí estoy yo con mi vino, ¿no? Sí, a ver, en nuestro caso fue bastante orgánico. Era como buenos aficionados al vino, íbamos a sitios solo de vino, ¿no? Como el bar de Yolanda que has comentado, Mm, ¿no? Eh, Cuando vas varias veces, o muchas veces, como en nuestro caso, te acabas conociendo con los dueños, de mm. repente un día aparece un productor, te vas a charlar con él, o un Claro. importador, de ventas. Poco a poco vas haciendo contacto. Eh, sí que hemos hecho lo que decías al principio que te imaginabas, ¿no? Ir a un restaurante y mira, pues hacemos vino, ¿no? Y así, a puerta fría. Pero ese restaurante ya es un restaurante de vinos. O sea, Ya. donde nosotros cuando viajamos, cuando yo voy a ir a Málaga, pues lo primero que hago es ¿qué wine bars vale la pena? ¿No? Entonces Mm, veo la lista, ¿no?
Mm, La red también te proporciona, o preguntas a un amigo, oye, ¿tú qué has ido por ahí? ¿Qué hay? Pues, tal sitio, tal otro. Pues es información. sí, ya cuando vas ya está el camino medio hecho. Si tú vas allí y dices, oye, soy producto de vino, ya todos los Ya. que trabajan allí son curiosos del vino, ya enseguida, "Eh, eso quiero probarlo". Y ahí se... Pero es que yo Mm, imagino que siempre es así, o sea, que el proceso generalmente es orgánico, como lo has descrito tú. O sea, mm, que no es un grupo de gente que tiene un interés comercial. También lo habrá, ¿no? Pero eso será ya empresas, será otra forma de trabajar. Pero en el mundo en el que te mueves tú, imagino que no va a ser gente yendo a Matacaballo a decir, voy a vender mi vino y voy a ver a quién me conviene conocer para venderlo, sino que, bueno, es un estilo de vida que además informa, porque todo este ir a lugares a beber vino y disfrutarlo y que lleva a establecer estas conexiones, a la vez informa el tipo de vino que haces, ¿no? ujú. Porque Así es. vas desarrollando ese criterio y estas relaciones, intercambias información, imagino, ¿no? Porque hay otros productores con los que hablas y hablas de técnicas también, ¿no? Y de... También, también. También te puedo decir que lo que más hablas es marrujeo, ¿eh? Pero, ¿Ves? No me acuerdo con quién estaba discutiendo hace poco que decía que hacía falta el nacionalismo para mantener, bueno, con Calda, claro. De que hacía falta el nacionalismo para mantener la cohesión social. No, 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 la cohesión social se mantiene con marujeo. Basta con con Sálvame. esa idea de la red, cuando la vi tan clara, ¿no? Estaba en el bar, te estaba viendo Ujú, hablar con Yolanda y veía tan claro esa red que se expandía en muchas direcciones, que tendría distintos niveles tiene sus propias jerarquías, sus propias instituciones, están, como decíamos, los roles, ¿no? Están los productores, están los distribuidores, están los aficionados, están las personas que escriben sobre el tema, ¿no? Están las revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso no sea obvio, también me ujú, parece muy interesante. Porque lo ves cuando lo hablas, ¿no? Cuando hablamos de la red del vino, cuando hablamos de las redes editoriales, eh, es algo muy visible y casi obvio. Pero yo me he podido pasar 15 años escribiendo novelas y tirándolas, mandándolas a editoriales como quien tira un pedazo de papel mojado a la pared a ver si se queda pegado o no, ujú. eh, sin darme cuenta de que era un proceso completamente inútil. No completamente inútil. A veces suena la flauta, ¿no? Las redes no están cerradas, no creo que sean círculos que no permitan la entrada a extraños. Están abiertas. Yo creo que por definición Ujú. una red, como tiene tantos nodos, tiene muchos puntos muchos puntos de entrada, ¿no? No puede, creo que si quisieras tener una red Sí. cerrada sería muy complicado. Cuando estabas diciendo esto de lanzar, ¿no? Lanzando tus escritos a las editoriales, ¿no? Lo que he pensado es, tú estabas en otra red, en una red Mm. paralela, bueno, en otra red, simplemente, ¿no? Que son tus amigos, tu Claro, familia. no, no. Estamos inmersos en todo momento en mil redes. Evidentemente, tú Sí. no estás solamente en la red del vino y yo estoy solamente en la red de la literatura en la que no estoy. Ujú, Estamos en todo momento, pertenecemos a redes emocionales, redes profesionales, ¿no? Pero, pero claro, la cuestión es, con la acción que estás llevando a cabo en un momento determinado, ¿cuál es la red en la que tendría que estar esa acción? ¿No? ¿Cuál es la red a ujú. la que tendría que aplicarse? Eh, Poco después de estar contigo en Devinos, estuve hablando con María, una profe de teatro que tuve hace unos cuantos años, y le comenté este tema de la red y del vino, ¿no? Y me dijo, sí, esto es como el teatro, esto es como las ferias que hay, no, no los festivales de teatro, sino ferias específicas de profesionales en las que se encuentran, etcétera. María lleva en el mundo del teatro toda su vida y tiene mi edad, tiene 47 o 48 años. Eh, y se me ocurrió preguntarle, bueno, ¿y tú desde cuándo sabes de esta red, ¿no? De este tipo de festivales, etcétera? Y me dijo desde hace 2 años. Que claro, el teatro, al contrario que la literatura, no es una actividad aislada. La haces rodeado de personas, con otros actores, Ujú. en locales donde se hace más teatro, donde tienes relación con las personas de ese local. Es pura conexión, parecería, pura red. ¿Cómo es posible, no? Perderse la existencia de este tipo de redes. Pero claro, todo depende también
de que no son redes unitarias. Son redes, hay subredes, y creo que lo que me comentó María cuando se lo dije fue, bueno, en el circuito en el que yo me movía, esto no era algo a lo que tuviera visibilidad. Son redes con corrientes o redes con subredes, ¿no? Y donde estés en esa conexión es determinante. Imagino su red sería la de su ciudad, ¿no? Quizá, no sé si sería Madrid, quizá bueno, un poco la de Barcelona, pero no. Estaba en Madrid. Yo creo que no es una cuestión de ubicación local, es una cuestión, ¿no?, nuevamente de contactos, de tipo pues por ejemplo, el tipo de teatro que hacía no era comercial, hacía un teatro bastante artístico. Pues ya ahí implica quizás las personas que están haciendo cosas más fringe, más performance, etcétera, pues no están yendo a festivales a ferias, ¿no?, de comerciales de este tipo, ¿no? Igual no es algo ni de lo que se habla, ¿no? Sí, pero claro, nunca piensas que hay una feria de Claro. profesionales del teatro. O sea, es que sí, me sorprendió. Otro día vi que había otra de pintura también. Inocente de mí, pensaba que el pintor iba a las galerías de arte ofreciendo como yo diría, ofreciendo mi vino, ¿no? Claro. Y cuando vi que hay una feria gigantesca con stands, un montón de pintores exponiendo sus cuadros, de tontos, lo mismo que hago yo con el vino. O sea, todo funciona de la misma manera, pero es que además no podría funcionar de otra manera, porque lo interesante de las redes es que como estructura es la única forma eficiente de ocupar mucho espacio. O sea, si llevamos esto olvídate de la cuestión social, sino simplemente la estructura de red. Yo siempre tengo en mente la imagen del micelio, ¿no?, de los hongos, cómo crecen, ¿no? Y se van expandiendo, están en mitad, se parecen a las raíces de los árboles, pero las raíces sí que puedes ver cómo parten del tronco y van hacia abajo. El micelio, en cambio, se está expandiendo en todas las direcciones y está generando ramificaciones. ¿Por qué? Porque está buscando nutrientes y no sabe dónde están los nutrientes. Así que los tiene que buscar, tiene que expandirse todo lo que pueda en busca de esos nutrientes. Si tú no te puedes expandir en volumen, porque eso te haría falta una cantidad de células, una cantidad de energía para expandirte en volumen gigantesca. Pero si te expandes como red, si vas abriendo ramificaciones en las 3 dimensiones del espacio, puedes alcanzar de una forma eficiente muchos puntos, ¿no? Esto es en la sociedad, traduciendo esto a la sociedad, es lo que sucede con los 6 grados de separación. Estuve viendo, yo sé que tú ves Verisatum. Sí. Que además este episodio porque sí que están empezando a traducirlos al español, así que no está esto restringido solo a los hablantes del inglés. Entonces, si alguien está escuchando y no habla inglés y tiene curiosidad por ver este episodio, que es muy recomendable, lo puede encontrar en Verisatum en español, que era sobre los 6 grados de separación, el juego ese en el que dices, bueno, a ver, vamos a unir suele ser el de Kevin Bacon, ¿no? El de unir por ejemplo, Trump y Kevin Bacon, o yo qué sé, o... Y yo la primera vez que oí hablar de esto era en la época de Facebook y era que estás a menos de 6 personas de distancia de Barack Obama. Exactamente. Eso es real. O sea, hay estudios matemáticos que demuestran que estamos a menos de 6 personas de cualquier persona del mundo. Y hay 8.000 millones de personas en el mundo. Pero estamos a 6 pasos de... ¿Cómo es esto posible, no? Y había en el episodio de Verisatum comentaban, bueno, le llaman el Small World Problem, el problema del pequeño mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que el mundo sea tan pequeño cuando somos tantos, ¿no? En realidad, la expansión numérica es como la expansión espacial que estábamos hablando del micelio. Si la estructura es de red, puedes llegar muy lejos, ¿no? Y puedes hacer que una persona de cualquier punto del planeta esté conectada con cualquier otra persona. Había un par de matemáticos, lo tengo aquí apuntado porque esto no me lo sé de memoria ni de coña, Duncan Watts y Steven Stragatz, que en los 90 estuvieron estudiando este tema. Y esa es un poco la idea. Si tú tienes, si la gente estuviera conectada solamente con las personas que tiene al lado y las pusiéramos en una fila, ponte que estuvieran conectadas con las 100 personas a la izquierda y 100 personas a la derecha, ¿no? Tardarías 40 millones de pasos en llegar de media de una persona a otra. En lugar de los 6 pasos que estamos diciendo, ¿no?, que lleva, tardarías 40 millones.
al contrario, tienes el otro ejemplo de si estuviéramos conectados no con las personas que tenemos al lado físicamente, sino estuviéramos conectados todos de forma completamente arbitraria, entonces eso se reduciría a 2,5 pasos de media. Para llegar a esos 6 pasos en los que estamos, basta con que haya 3 de cada 10.000 personas que estén conectadas con nodos que no son inmediatos a ellos. O sea, tú puedes tener, bueno, y tiene su lógica. O sea, piensa, por ejemplo, yo pienso en mi pueblo, en las personas que no han salido nunca de mi pueblo, que hay unas cuantas, ¿no? Y que han vivido ahí toda la vida, todas sus amistades, toda su familia, están todos en el pueblo. Era muy curioso. Cuando vivía en Estados Unidos me preguntaba a la gente, ¿no? ¿Tu familia sigue en España? Pensando que, ¿no? Porque tantos inmigrantes se traen a sus familias enteras, etcétera, ¿no? Y era, no es que sigan en España, es que sigan en el pueblo, es que no se han movido del pueblo. Todos mis amigos del instituto, con la excepción de 2 o 3, y eran muchos, todos siguen viviendo en el pueblo, ¿no? Entonces, pero todas estas personas, a través de nodos más hiperconectados, como puedo ser yo, como puede ser, ¿no?, esos otros amigos del instituto que sí se marcharon, pues ya tienen una salida de conexión. Una vez que descubrieron esto, empezaron a aplicarlo a todo tipo de sistemas. Empezaron estudiando, me parece muy interesante, un gusano, igual sabes tú cuál es el nombre, porque yo no lo estaba pillando. Hay un gusano que solo tiene 282 neuronas. Sí, el Elegance, C. Elegance. Ese es. Sí. Sabía yo que tú ibas a saber el nombre del gusano. Hay que decir que Cristian, además de viticultor y además de informático, está muy interesado en temas de inteligencia artificial, biología, etcétera, etcétera. Bueno, por eso nos pusimos en contacto. Bueno, sí, porque leíste un post sobre el color rosa que escribí, que en teoría no tenía nada que ver con esto, ni con ninguno de estos temas, pero dejé caer un par de palabras clave y dijiste, este es de los míos. Pues eso, estudiaron, en aquel momento eran los 90, no había el tipo de análisis que ahora sí hay sobre sistemas más complejos y cómo están conectados los sistemas neuronales de otros animales, pero el de este gusano sí que estaba completamente mapeado y lo estudiaron y efectivamente era un sistema parecido al sistema humano. En el caso del gusano era 3 grados de separación en cualquiera de 2 neuronas que cogieras en su cerebro, ¿no?, en su sistema nervioso. Hicieron el mismo estudio con actores de Hollywood, porque sí que hay un mapeo de más de 200.000 actores, y los grados de separación eran de 3,5 entre ellos, entre cualquiera de los actores de Hollywood. Claro, si hicieran ese estudio en Madrid e incluyeran a mi profesora de teatro, pues encontrarían algo que hay nodos por ahí completamente separados del resto, de los que a lo mejor no hay 3 grados de separación y hay 7, y esa es parte del problema, ¿no? Pero puedes ver, sí, en lugares como ese, donde las redes son tupidas, ¿no?, como es el mundo de actores de Hollywood, donde hay sistemas de representación de sindicatos, etcétera. Pero es lo mismo, el actor que no esté dentro de esa red, por muy tupida que sea, está a 7 grados de separación. Claro. aunque viva en la misma bahía. Eso es. Al final solo tienes que conectar con uno, lo que acabas de decir, ¿no?, con uno que te introduzca. Volviendo al vino, en nuestro caso vendimos a un restaurante al que íbamos muy a menudo, le gustó el vino, nos compró varias botellas. Al cabo de unos meses vimos una publicación en Instagram de nuestro vino, de el dueño de otro bar, que era amigo de este bar, y ese otro bar sí que es un restaurante Maitea en Barcelona, que es una referencia en el mundo del vino. Y a partir de ahí se nos han ido abriendo puertas. Pero eso no es ni casualidad ni suerte. Eso es cómo funciona el sistema. Eso es caer en la... Y estábamos hablando de... el sistema... la red no está cerrada. Yo, volviendo al tema de los libros, hay casos y montones, ¿no?, de autores que sí, mandan sus manuscritos no solicitados a editoriales y resulta que caen con un lector que sintoniza con ellos, lo entiende sin necesidad de explicaciones, porque normalmente algo tan complejo como un libro, para que convencer a alguien de que se lea más de las 10 primeras páginas, sí que requiere una explicación de qué es lo que uno está intentando hacer, a menos que lo que está intentando hacer sea tan aburrido y tan común
que no necesite explicación. Pero si estás haciendo algo medianamente original, requiere un poco de explicación. Bueno, puede ser, y se da, que uno mande su manuscrito no solicitado, caiga con un lector que le caiga simpático y que resulte que sea pues, de una editorial central o esté conectado con personas concretas, con personas que sí que están conectadas a su vez, ¿no? Puedes caer en el centro de la red. Y hay montones de casos en los que la gente cae sin darse cuenta en el centro de la red. Entonces parece que existe una meritocracia y hablamos, bueno, es que no, al final el que vale sube, se le descubre. Y eso no es necesariamente así, claro. No. Siempre se menciona a Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? O a Kafka, ¿no? Pero bueno, Kafka tenía amigos escritores. Kafka había publicado antes de morir, poco, pero había publicado. Emily Dickinson estaba en correspondencia con también otros poetas de Estados Unidos importantes que además la respetaban. O sea, no era... no. En cada biografía que lees siempre hay algo similar. O sea, del genio que más admires, lo que sea, ¿no? Pienso, Paco de Lucía, que estaba en Algeciras, en una época, una pobreza extrema, tenían conexiones y entre comillas, padrinos, ¿no? O sea, estos no son genios, pero el caso de Bill Gates estaba en el único instituto de Estados Unidos, estudió en el único instituto de Estados Unidos en el que los estudiantes tenían acceso a computadoras. El único. Y Steve Jobs era vecino del CEO de IBM, de niño, de adolescente, ¿no? Sí. Y le dejaba... O sea, pues eso, de nuevo, no son casualidades, evidentemente. Sí. Claro, en la clase de Bill Gates había, pues yo qué sé, 30 o 40 niños más. En ese instituto pues habría, yo qué sé, 500 o 1000, ¿no? Entonces igual es uno en 1000, no es uno en 1.000.000, no es uno en 8.000 millones, es uno en 1000, ¿no? O Steve Jobs, pues eso, también el CEO de IBM tendría muchos más vecinos y muchos más niños alrededor. Sí. Y no se convirtieron en Steve Jobs. Pero, de nuevo, Steve Jobs pues, es uno en 1000, no uno en 8.000 millones, ¿no? Luego también tenemos esta tendencia a fijarnos en los que destacan, ¿no? Pero claro, posiblemente el resto de los 30 compañeros de Bill Gates, 20 crearon sus compañías de informática que triunfaron en distintas escalas, no como Microsoft, pero nadie habla de ellos. Pero bueno, no sé, yo solía pensar, esto es una mierda, pero ahora ya no lo pienso así, porque como te decía, la red no está cerrada y tampoco la idea de hacer networking, ¿no? De medrar, ¿no? Es una idea como... es algo rastrero, es una actividad a la que un artista no debería dedicarse, ¿no? Es algo para comerciantes, ¿no? Pero hay una forma de verlo que es, bueno, deliberado o no deliberado, puede surgir de forma orgánica. O sea, y tú me pareces un ejemplo fantástico de esto, ¿no? Porque tú no estabas buscando comercializar tu vino de forma desesperada y yendo de tienda a tienda a ver si conseguías hacer amistades. Tú estabas simplemente siguiendo tus gustos, siguiendo tus intereses y simplemente siguiendo tus gustos e intereses acabas conectando con personas que están en esa red, ¿no? Y en el mayor, que a su vez es, como decíamos, un proceso de retroalimentación, ¿no? Es como el micelio que busca nutrientes, porque esas conexiones también alimentan el tipo de vino que produces, ayuda a informar el tipo de vino que produces. Bueno, lo que es muy gracioso, perdón, estoy volviendo un paso atrás. Es muy gracioso que para entrar en la red, al final solo tienes que caerle bien a alguien. O sea, es así. Porque como yo han ido 50 productores más a ese restaurante que nos compró nuestro primer vino. Pero la red son nodos y los nodos son personas. Sí. Y entrar en la red, ¿qué significa? Establecer una conexión. Entonces, eso significa conectar con una persona. Lo que hace falta es caer bien a alguien. Claro, es que... O sea, sí, pero es que es algo tan débil también. Pero al mismo tiempo tan eficaz. Sí. Claro, ¿cuál debería ser el criterio? Si no, parece que el ideal sería la calidad del vino. O sea, debería depender exclusivamente de cuál es la calidad del vino. Vale.
aquí tenemos tema. El valor, ¿no? Debería ser la calidad del vino. Pero, ¿qué es la calidad del vino? ¿En qué consiste la calidad del vino? En el vino hay modas, como en todo, por ejemplo. Y el vino que ayer, que en los 90 se consideraba los mejores vinos, pues hoy dices, uff, esto tiene tufillo y esto no me... ¿no? Sí, sí. Y esas modas, ¿cómo se crean? Se crean a través de la red también, se traen a través de estos contactos, de estos intercambios de información, de este proceso de retroalimentación. Como te decía, tú llegas a la red y conectas con un nodo. Ese nodo no solamente te está permitiendo, no es de una vía de una dirección en la que tú ahora envías tu vino al resto de la red a través de ese nodo, sino que ese nodo también a ti te está retroalimentando de qué es lo que interesa, qué es lo que interesa menos, etcétera. Y tú vas ajustándote a eso. Entonces, se produce un proceso, la red no, está abierta, admite nuevos nodos, pero no son nodos arbitrarios, no admite a cualquiera, ¿no? En parte tiene que haber una afinidad inicial, que es lo que hablábamos de posiblemente la simpatía, lo que sea, pero luego además retroalimenta a cada uno de los nodos y lo estabiliza, ¿no? De tal manera que el sistema es estable, ¿no? A ver, tiene que haber creo yo, un mínimo de calidad, ¿no? Para que le caigas bien a alguien. Claro, pero la calidad... Si No, caes no, muy bien, pero tu vino es malo, no vas a entrar. Evidentemente. O sea, hice un curso de edición, me acuerdo que salía un editor diciendo, nos acusan de que solo publicamos a nuestros amigos. Y dice, hombre, a un amigo mío le llevo a cenar a Diverso antes que publicarle un libro, que el libro me cuesta 3.000 euros publicárselo, y a Diverso le llevo 500, ¿sabes? Y era, vale, no le publicas solo porque sea tu amigo, pero ¿publicas a alguien que no sea tu amigo? Y así la respuesta ahí también era no, ¿sabes? Entonces, yo aún sí que llevaría el argumento a la mayor de decirte, eso que llamamos calidad es algo que en el gran esquema se decide de estas formas. Se decide a través de corrientes y de conexiones también, ¿no? De hecho, hay en el mundo del vino, volviendo al vino, están los calificadores, ¿no? Bueno, está la figura del Parker, por ejemplo, ¿no? Que puntúa tus vinos. Y cada X tiempo va sacando un listado de los vinos de este año, ¿no? Y esa es una parte del marujeo, de la comidilla que hay entre productores. ¿Cuántos puntos te han dado? Eso es algo necesario para gente como yo, que como no tenemos ni puta idea, pues vamos a la tienda y necesitamos ver la puntuación para saber qué es lo que tenemos que comprar. Pero en realidad, fíjate cómo funcionan estos sistemas. Y es negar la red y decir, no, esto no es una red, esto es una jerarquía. Y tienes a los que están arriba, y tienes a los que están abajo, y tienes a los que están en medio. Y además, como jerarquía, es unidimensional. No tiene, en realidad, la calidad de un vino es multidimensional. ¿Cuántos elementos hay que tener en cuenta para juzgar cómo es un vino? ¿No? Y entonces no lo colocas en una lista. Dices, bueno, este está en otra categoría, este está en otro, está haciendo otras cosas, está buscando otros objetivos. No, pero pero generan modas. ¿Sabes? O sea, son grandes transmisores, son nodos hiperconectados. Esto. Tampoco va de arriba a abajo. O sea, quiero decir, estas personas pueden estar dando sus puntuaciones, pero si no tuvieran una cierta coherencia y no hubiera un cierto consenso en el resto de la red de que sí, esto que están diciendo más o menos es válido, se les acabaría ignorando. Y saldrían otras personas que dirían, esta es la jerarquía real, ¿no? O sea... Sí, de hecho, mira, con el caso de Parque, en España pasó así. Aquí me estoy mojando mucho. ¿Qué es Parque? Parque, Robert Parker es un americano que creó una lista, ¿no? Y tiene gente por todo el mundo catando y haciendo listas. El señor Parker que había en España, el que representaba a España, creo que era en 2015, estuvo hasta 2015. A él le gustaban unos tipos de vino con mucha madera, con alcohol, ¿no? Con mucha extracción, pesados. Todo el mundo hacía esos vinos. Cambiaron a por el que hay ahora, ¿no? Con el que hay ahora, y a este le gusta todo lo contrario. Vinos ligeros, con menos, también, menos clásicos, ¿no? Más modernos. Y todo el mercado está cambiando ahora hacia allí.
Pues también Ya. hay interés No, comercial, ¿no? fíjate, ¿no? El concepto de modernidad es muy interesante, ¿no? Porque, ¿cómo se puede hablar? En tecnología, hablar de modernidad está claro, ¿no? Mm, Pero en arte, como la producción de vino, ¿qué, qué significa la palabra moderno? Significa que está haciendo algo diferente de lo que se hacía antes. Pero ¿por qué eso iba a ser necesariamente mejor, ¿no? Y sin embargo, sí que tenemos esa asociación de moderno es igual a mejor, ¿no? Entonces, ahí es la constante búsqueda de la diferencia, ¿no? No llegamos a establecernos y decir, ya está, hemos encontrado el vino perfecto. Ya no vamos a hacer vino de ninguna otra manera. Todo el mundo va a producir el mismo vino, nos va a gustar a todos y va a ser fantástico, ¿no? No es así, seguimos buscándolo. Tu vino es moderno. sí, sí. Es moderno, es ligero. Es, eh, es curioso esto que dices, ¿eh? Porque es moderno para el momento en el que estamos, pero realmente estamos haciendo vino como se hacía de 100 años, 200 años. mm, Antes de que entrara, bueno, la química en el vino entró en los años 50, mm, 70. O sea, estamos haciendo vino como se hacía hace 100 años. mm. Y a eso le llamamos moderno. Pero claro, es que la modernidad, ¿no? Cuando estamos hablando de que de lo que se trata es de buscar la diferencia con lo anterior, y entonces es la pura diferencia, ¿no? Eso que decías, tiene que haber un mínimo de calidad, ya, sí, pero todas esas definiciones de calidad están basadas en este tipo de juegos que no son intrínsecos a la cosa, al sabor del vino, por ejemplo, o a lo que está sucediendo en la boca. Son elementos para estos otros juegos en los que decimos, voy a diferenciarme de lo anterior. No quiero un vino que asocie con la España de los 90 o la España de los 2010. Quiero una cosa diferente. Y entonces, a lo mejor para eso me tengo que ir a hace 200 años. Es el juego pendular, ¿no? De romanticismo, clasicismo, o lo que sea, ¿no? Porque si lo que haces es rechazar lo anterior, eso te lleva a lo anterior de lo anterior, porque lo anterior surgió como rechazo de lo de la iteración previa. Eh, no digo que el péndulo no acabe al mismo tiempo realmente avanzando, ¿no? O sea, sí que avanzando, desarrollando, voy a decir, llegando a cosas que no se han visto antes. No me gusta la palabra avanzar porque implica una mejora, ¿no? Y lo que decíamos, ¿qué significa mejora en el vino? ¿Qué significa mejora en el arte? ¿No? Claro, son temas son tan subjetivos. Es que, te digo también lo que la moda, y ahí en eso me hiciste pensar tú con tus posts. es, es lo que realmente es lo que valoran otros, ¿no? O sea, lo que sí. Creo que era hace un par de posts hablabas de al principio Mm, eran los que estudiaban, luego había que sacar másters, ¿no? Para irse sí, 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 diferenciando cada vez más. del Bourdieu, sí, lo Sí. saco a todas horas últimamente, pero Bourdieu habla de cómo en el momento en el que las clases populares entran de forma masiva en el sistema educativo, ese sistema educativo deja de ser suficiente para pasar a la clase superior. Y entonces se añaden nuevos criterios, ¿no? Entonces ahora tienes que tener un máster, o tienes que tener un Uh-huh. doctorado, o tienes que haberte sacado la carrera en tal universidad concreta, en Deusto, en Oxford, donde sea, ¿no? Excepto a las carreras como medicina, que son tan difíciles, que la entrada, el punto de entrada es tan complicado que ya las clases superiores tienen una ventaja sobre las demás, ¿no? Porque básicamente, ¿no? Si la carrera de medicina lleva 10 años, a ver, tú como clase obrera puedes sacarte la carrera de medicina, pero lo tienes mucho más complicado que una persona que se puede dedicar, que puede pasarse 10 años estudiando o viviendo de los padres o como sea, ¿no? Al final siempre llegamos a los elitismos, ¿no? O sea, se busca crear grupos de élite, ¿no? O sea, están en la cúspide. Se busca, Eh, claro, yo a eso lo llamo más para mí es una actividad individual la de buscar valor. Y eso forma clusters porque como el valor lo extraemos del grupo, o sea, ¿qué vale? Es algo que aprendemos mirando a los demás, ¿no? ¿Qué es un buen uh-huh. vino? Es algo que aprendemos, ¿no? ¿Y de quién lo aprendemos? Pues no lo aprendemos bebiendo muchos vinos, lo aprendemos bebiendo muchos vinos con gente que nos están diciendo qué es lo bueno, qué es en lo que hay que fijarse, etcétera, 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 ¿no? Estamos buscando la excelencia
Otra cosa es que eso, pues, como forma clústeres, como forma grupos, ¿no? Porque es una actividad social, se pueda llegar a hablar de clases, por ejemplo, ¿no? De que hay, ¿no? Grupos tan amplios que son intereses de clase. Y es un concepto que tiene sentido, la clase y sus intereses, pero no es la realidad última. Yo creo que la realidad última es esta búsqueda individual, pero al mismo tiempo influenciada por el grupo, de la excelencia. La excelencia que significa para cada uno una cosa diferente, ¿no? Ya, no puedo añadir nada. No, lo pensaba por esto de las modas que decíamos, ¿no? Cuando está todo el mundo diciendo que este es el tipo de vino que gusta, de repente empieza a aparecer marginalmente alguien diciendo, no, es otro tipo de vino que es bueno. Y de repente empieza cada vez teniendo más influencia y acaban desbancando la moda anterior. Ya. Yeah. Al final hay una lucha y como una competencia de quién y de eso se trata. Pero claro, de eso se trata. En el grupo social lo que estamos constantemente es, ¿no? Yo estoy buscando mi excelencia con mi definición de excelencia y me asocio con las personas en las que más o menos piensan como yo, o intento ganármelas, o intento convencer a otras personas para que piensen como yo. Intentamos formar, ¿no? Se van formando estos grupos. Y estos grupos, con sus definiciones, se enfrentan a otros grupos que tienen otras definiciones, ¿no? Y ¿quién acaba ganando? Normalmente no ganan nunca un grupo determinado, sino que acaba saliendo algo, pues si un grupo tiene un poder de un 20% y el otro un poder de un 60%, y por poder estamos hablando de nuevo de conexiones, pues eso significa que va a salir un 20% de lo que decían unos con un 60% de lo que decían otros. Sale la mezcla, ¿no? Uh-huh. Pero que esto lo puedes aplicar a todo, ¿no? Hablaba con Irene sobre la política y la izquierda y la derecha y decía, claro, es que la izquierda está siempre peleando. Y yo le decía, claro, bueno, la izquierda se tiene que pelear porque están decidiendo el futuro. Son como los grupos del gusto que están definiendo el futuro gusto. La izquierda está definiendo el futuro. Tiene que decidir qué es lo importante. ¿Qué es lo importante ahora mismo? Son las cuestiones económicas, es la cuestión identitaria de género, es lo que sea. Estamos decidiéndolo a base de discutir y de, ¿no? Y se enfrenta y dice, pero la derecha siempre está muy unida. Pues sí, está muy unida porque ellos no tienen que decidir el futuro. Ellos solo tienen que decir que no cambie nada. Que yo estoy muy bien, ¿sabes? Sí. O yo estaba muy bien, o yo creí que estaba muy bien, ¿sabes? Sí. ¿Cómo ves tu propio desarrollo o el desarrollo de... A todo esto no hemos dicho el nombre de la productora, que es Vino y se quedó, que es un nombre como para nombrarlo. Dime, serio. ¿Cómo ves el desarrollo futuro de Vino y se quedó dentro de la red del vino? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo quiero verlo? ¿Cómo quieres verlo? Claro. Yo quiero verlo reconocido dentro del mundo del vino, claro, dentro de lo que hacemos es un vino artesanal, ¿no? Dentro de los pequeños productores, pues básicamente lo que te he dicho antes, básicamente que me digan qué rico está tu vino. Es vanidad pura y dura. Pero... Hay que reivindicar el derecho a la vanidad. Estaba el otro día, hizo un comentario Ignacio Sáenz de Medrano de Breaking News, del Substack de Breaking News, hizo un comentario diciendo, yo no sé por qué estoy en Substack algunas mañanas y pienso que si no es solo vanidad. Y decía, bueno, a ver, ¿qué tiene de malo el decir, prestadme atención? Tengo algo interesante que decir o que ofrecer. Tengo un vino que quiero que pruebes. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. No es vanidad, era el atajo fácil. Bueno, yo evidentemente estoy expandiendo mi red de una manera o de otra porque estoy hablando con gente. Es curioso esto del podcast, es muy divertido porque lo disfruto en sí mismo, ¿no? El tener este tipo de conversaciones no se pueden tener. Es raro tener este tipo de conversaciones temáticas en la vida real, ¿no? Entonces el tener reservar... Bueno, la charcutería os tengo, pero no... Pero el tener un formato en el que te puedes reservar unas horas a la semana para tener este tipo de conversaciones es en sí mismo fantástico. Pero además, este planteamiento de hablar con una persona diferente cada día significa que yo estoy tocando nodos. No es un cálculo, no está hecho de una forma aviesa o para sacar beneficio.
pero está sucediendo y la sensación es positiva, ¿sabes? Entonces, es al margen de que luego la gente escuche el podcast o no, que eso es adicional. Es que si la gente lo escucha, también son nodos a los que con los que puedes estar conectando. Uh-huh. Pero es que, aunque no lo escucharan, simplemente la conversación que estoy teniendo contigo, pues ya es una conexión. Que te venga la sorpresa, o sea, no sabes estas conexiones dónde te van a llevar. ¿Qué vas a descubrir y qué vas a... No sabes a dónde te... Yo sé que tengo todas mis teorías, etcétera, y quiero seguir desarrollándolas, y estas conversaciones forman parte de ese desarrollo también. Uh-huh. El toma y daca, en lo que extraigo de la otra persona, pero también en lo que soy capaz de comunicar, darme cuenta de lo que no funciona en la comunicación, lo que se pierde, etcétera, ¿no? Todo eso genera red. Hace 10 años era más de ciudad que un adoquín, ¿no? Siempre decía. No me imaginaba la vida cuidando de una planta. Yeah. Yo siempre bromeaba con que no distingo una margarita de un roble, ¿no? O sea, era lo mismo, ¿no? Y aquí estoy. Estoy cuidando viñas, estoy leyendo sobre agricultura y... Yeah. Bueno, que quiero decir que las redes no sabes nunca dónde te van a llevar. Es lo mejor de todo. Esto ha sido Ecoubicaciones. Puedes leer el post en el que estaba basada esta conversación en ubicaciones.substack.com.